Buenos días, hermanos. Es un honor y un privilegio para mí, ¿verdad?, de estar presente nuevamente aquí con ustedes, con Iglesia del Camino. Como el pastor lo dijo, mi esposa no me pudo acompañar, ¿verdad? Ella es maestra y tiene una serie de compromisos en el colegio, las promociones de los niños, ¿verdad? Entonces ella está atendiendo eso. Pero en las próximas, pues vamos a estar de vacaciones y si el Señor lo permite, pues va a estar presente ya con nosotros. Quiero decirles que para nosotros como iglesia bíblica de Carazo, es un privilegio y es un honor poder apoyar a nuestro hermano Frank. Sabemos que hoy en día, hermanos, la palabra de Dios está siendo muy diluida en muchas congregaciones. Pero nosotros sabemos reconocer por nuestros ancianos y nuestros líderes las iglesias que están siendo transformadas por el Señor. Las iglesias que se pegan a los principios de los y los reformadores, con los principios de solo escritura. Y nosotros conocemos que esta iglesia, y por el testimonio de nuestro hermano, Pastor Frank Sarrias, es un hombre que se pega al valor incalculable de las escrituras. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con el Pastor Frank y somos muy bendecidos al poderle apoyar viniendo a llevar la palabra del Señor. Pastor Frank, reciba un abrazo de la congregación, ¿verdad? Del Pastor Luis, de los líderes y de la congregación en general, y que sepan que la iglesia está orando por ustedes, por su esposa, por sus hijos y por toda la iglesia en general. Vamos a empezar, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 9. Si me ayudan, por favor. Ya el hermano Darwin leyó de los versículos 20 en adelante. Pero antes de empezar, vamos a orar, hermanos. Si me pueden ayudar ahí con sus ojos cerraditos, por favor. Señor, en esta mañana nos presentamos, Señor, delante de tu presencia. Estamos delante de ti, Señor. Y estamos, Señor, aquí para que tú nos hables, Padre. Reconocemos, Señor, que nosotros no somos nada, Señor. Reconocemos, Padre, que sin tu guía y sin tu, Señor, iluminación, nosotros no podemos hacer nada. Por eso hoy apelamos a las Escrituras, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad, Señor, de tu palabra y a toda justicia. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve la palabra a lo más profundo de nuestros corazones. Háblanos, Señor. Háblame a mí, Señor, primeramente, y habla a este pequeño remanente tuyo, Señor, tu pueblo, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, permítanme poner en contexto, por favor, estos versículos que vamos a estudiar. El domingo pasado, nuestro hermano y pastor Luis Hernández habló acerca de la conversión de Saulo. Saulo, quien era un perseguidor de la iglesia y quien asesinó al primer mártir de la iglesia, Esteban, dice que estaba siguiendo a la iglesia. Y él fue donde los sacerdotes a pedir una carta para poderlos seguir y meterlos presos a los discípulos y matarlos y torturarlos. Pero en el camino a Damasco dice que nuestro Señor Jesucristo se le apareció como una luz resplandeciente. Y el relato nos dice de que este hombre quedó ciego y escuchó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En eso Saulo le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y le responde: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y le ordenó que se quedara en Damasco y que iba a llegar a alguien a decirle lo que tenía que hacerse. En el transcurso de la historia se nos narra que Ananías llegó por parte del Señor y oró por él, y cuando oró se le cayeron de los ojos las escamas que tenía, y dicen que él no había comido ni bebía por 3 días. Hasta en ese momento podemos ver la conversión de Pablo. Esto es lo que ha pasado en los versículos anteriores, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver cómo este enemigo de la iglesia se convierte de un enemigo de los cristianos, de un enemigo de Dios, y pasa a ser un mensajero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, hermanos, en este precioso libro encontramos esta historia que es impactante, cómo Pablo se convierte al Señor. Y hago referencia a esa conversión de Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de los cristianos, quien después de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo se convierte en uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo
quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Lastimosamente, he podido encontrar siervos por ahí que retractan las palabras de Pablo, pero la Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que Pablo ha escrito es la voluntad de Dios para la iglesia. Por tanto, nadie se puede parar y decir que lo que está escrito en las Escrituras no es verdad. Pero agradecemos al Señor que hay hombres fieles a las Escrituras y que mantienen este principio tan grande que nos lleva a la fidelidad de Dios. Hermanos, hoy a través de los versículos del 20 al 31 de este capítulo 9, veremos cómo Saulo experimentó un cambio inmediato, lo cual le llevó a enfrentar oposición al poder expresar el verdadero evangelio. Y esto fue por sus mismos parientes, los judíos. Y también veremos cómo finalmente, después de ser rechazado por los apóstoles, él puede encontrar paz y aceptación en medio de la iglesia. Esta narrativa, hermano, nos lleva de conocer el poder de Dios, que nada ni nadie se puede interponer cuando Dios decide salvar a alguien, aún importando qué pasado tan oscuro tuvo. Como primer punto del sermón, hermanos, tenemos lo siguiente. De los versículos del 20 al 22, nosotros podemos ver un cambio inmediato en la vida de Pablo. Entonces, me gustaría leerlo. Vamos a leer la palabra del Señor. Versículos 20 al 22 dice lo siguiente. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En el momento de su conversión, hermanos, que estamos viendo y leyendo aquí, Saulo se levanta inmediatamente, después que Ananías ora por él. Se levanta y comienza a predicar en todas las sinagogas. Enseñaba que Jesús era el Hijo de Dios. Este es un cambio asombroso. Un hombre que había sido y había estado persiguiendo y arrestando a los seguidores de Jesús, ahora se presenta como uno de ellos, proclamando el evangelio de salvación. Este cambio inmediato, hermanos, demuestra una verdadera conversión en la vida de este hombre. Y esta conversión, hermanos, no fue un proceso lento, ni superficial, ni emocional, hermanos, sino fue un cambio profundo que afectó todo el ser de Saulo. Afectó su mente, sus emociones y por ende afectó su conducta. Aquí, hermanos, podemos observar que un cambio genuino en la vida de uno de los cristianos cambia nuestras prioridades. Dejamos de ser el yo, dejamos de ser el centro de nuestros deseos y ponemos por primero los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Y cuál es? El plan no es hacerte rico. El plan de Dios no es que nosotros seamos tan fuertes y millonarios en este mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo. El plan de Dios es expandir el evangelio a toda nación, a toda criatura y a todo lugar. Y si el Señor en su soberana voluntad decide levantar hombres ricos, es solamente con una intención: es que ese hombre rico que llegue a tener la salvación pueda expandir el reino del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos trabajando para el reino del Señor? ¿Estamos poniendo nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones al servicio del Señor? ¿Nuestros bienes están a los pies de Cristo o están solamente para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos más profundos? Analicemos, hermanos, y miremos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. El versículo 21, hermano, nos enseña y dice lo siguiente:
Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano, en esta narrativa? Los oyentes estaban realmente asombrados, estaban atónitos, estaban confundidos. Saulo había sido conocido como uno de los principales perseguidores del cristianismo primitivo. Y ahora de repente lo veían predicando el mensaje que él mismo había tratado de destruir. El mensaje que quiso destruir con Esteban después que lo mató y no pudo. El mensaje de todos los cristianos. Y ahora este hombre que asolaba a los cristianos estaba predicando el mismo mensaje. Estaban realmente asustados los cristianos de ese entonces. Y se preguntaban, ¿acaso no es este el que perseguía a los cristianos? Este asombro, hermanos, muestra cómo el poder del Evangelio puede cambiar a aquellas personas que aún están en un lugar oscuro, que aún nosotros podemos decir, este hombre es difícil que se pueda salvar. Hoy venía platicando con mi hermano Salomón en el camino, veníamos hablando de cómo el poder de Dios transforma la vida de las personas. Y nosotros no podemos ni tenemos autoridad para juzgar y decir que alguien no puede ser salvo, aún cometiendo los crímenes más terribles. Pueden encontrar salvación en Cristo. Y la iglesia debe de abrir sus puertas, debe de abrir su corazón para estas personas, porque Dios está enviando salvación a los que Él quiere. Hermanos, Saulo no solamente predicaba, sino que también se fortalecía aún más en su fe. Él estaba estudiando las escrituras de aquel entonces. La ley judía él la estaba escribiendo, aún siendo él un judío instruido a los pies de Gamaliel. Pero él estaba reforzando su idea de quién era este hombre que se les había aparecido. Y conociendo y reconociendo que este Jesús era el Mesías prometido. Saulo demostraba que Jesús era ese Cristo a quien los judíos habían matado. Lo que comenzó, hermanos, como una incredulidad y confusión para los oyentes, se convirtió en una defensa sólida para el Evangelio. El cambio de Saulo, hermano, nos enseña que la conversión genuina produce un cambio, hermanos, un cambio. Escuchen esto. La conversión genuina produce un cambio radical, no solo en nuestras acciones externas, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Saulo pasa de ser el perseguidor de la iglesia, de la fe cristiana, a ser un defensor apropiado de la misma. Por eso, él escribió en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros, hermanos, debemos de entender que nuestro mayor trabajo, nuestro mayor anhelo y lo más principal que tiene un ser humano en la tierra es vivir para el Señor. Las demás cosas, dice, van a ser añadidas según la perfecta voluntad del Señor. Hermanos, puedo poner una aplicación de lo que hemos visto en este momento. Y es que la conversión genuina, hermanos, no es solamente una decisión emocional, temporal, superficial, que venimos un día a la iglesia y el resto del año no queremos pasar, que nos perdemos en los días festivos a pecar en contra de Dios y luego venimos el año nuevo arrepentidos. No, hermanos, eso no es una verdadera conversión genuina. Una verdadera conversión genuina es una transformación integral, es una transformación radical, total, completa y plena, que afecta los pensamientos y acciones, deseos y voluntades, hermanos, sometiendo cada uno de estos factores a la sana voluntad de Dios. Porque, hermanos, déjenme decirles, desde que nuestros padres pecaron en el jardín de Edén, todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones están corruptos por el pecado. Por eso es que nosotros nacemos en pecado y nuestra inclinación está siendo siempre pecar. Es mentira, hermanos, que desde que recibimos a Cristo y comenzamos a caminar, no volvemos a sentir deseos engañosos, mentirosos y pecaminosos. Martín Lutero decía
yo pensé que con el bautismo en el agua, este hombre iba a morir. Pero él dijo, me doy cuenta de que a este infeliz hombre debo de matarlo todos los días. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Debemos de matar nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, y matarlos en nuestras disciplinas espirituales. Si nosotros como cristianos no estamos permaneciendo en nuestras disciplinas espirituales, la oración constante, el ayuno constante, la lectura de la palabra constante para ver lo que Dios nos está narrando, hermanos, vamos a hacernos debiluchos espirituales, y cualquier tentación que se nos acerque, vamos a vivir siempre de derrota en derrota. Y no estoy hablando de perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero Pablo está hablando en Efesios capítulo 6 en adelante que somos soldados y tenemos una guerra espiritual y debemos de vivir de victoria en victoria. Y solo lo vamos a conseguir a través de la oración, hermanos, la comunión con Dios todos los días. Yo les animo, hermanos, que no demos marcha atrás. Seamos esos verdaderos hijos de Dios, cristianos, guerreros en espíritu. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios que se mueven en las regiones celestes, y mayormente con nuestra propia carne. Los versículos, hermanos, del 23 al 25 nos dicen lo siguiente. Quiero leerlo. Entonces, dice, haciendo entrar los... sí, es ¿verdad? Sí. Del 23 al 25 dice... perdón, hermano, me crucé al 10. Del 23 al 25. Dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarles. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. La predicación de Pablo, hermanos, no fue recibida con agrado. Los judíos que anteriormente compartían sus mismas creencias de destruir el evangelio de Jesucristo, de destruir a los cristianos, ese era su objetivo principal. Ahora Pablo se convierte en uno de sus enemigos principales, y lo que los judíos querían hacerla era matarlos. Y al ver oír esto, como Saulo predicaba el evangelio, comenzaron a conspirar contra él y querían matarle igual como los demás cristianos. Este es un recordatorio, hermanos, de que la proclamación del evangelio puede enfrentar oposición, incluso de aquellos que inicialmente parecen haber compartido algún tipo de creencia. Pero es que el mensaje del evangelio, hermanos, toca las emociones del ser humano. Y como el ser humano dice que él es bueno por naturaleza, no necesita a alguien para que le perdone sus pecados. Creen que por hacer buenas obras, por regalar comida al pobre, por regalar vestimenta al pobre, creen que pueden ganar el reino de los cielos. Pero se olvidan del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que esta mañana recordamos a través de la Santa Cena es el sacrificio perfecto de Jesús. El único lugar donde el ser humano va a encontrar salvación y misericordia. ¿Qué fue lo que pasó? Dios Padre derramó su ira sobre su Hijo, la ira que nosotros necesitábamos, la ira que nosotros merecíamos. Pero Dios, en su gracia, amor y misericordia, ha salvado a muchos. Si usted está escuchando el evangelio en esta mañana, si usted es un cristiano y cree en Jesús y sabe que solamente en Él está la salvación, en la cruz del Calvario está el perdón de los pecados, por esa preciosa sangre derramada allí, usted ha sido traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Luego, hermanos, podemos ver que los versículos del 24 al 25 nos hablan de la ayuda de los discípulos al apóstol Pablo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, del 24 al 25. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo,
y ellos guardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hermanos, a pesar de las amenazas de muerte que los cristianos pueden tener, los discípulos ayudaban a Saulo en Damasco y le ayudaron a escapar. Lo bajaron en esa cesta, en ese canasto, por uno de los muros de la ciudad. Este acto, hermanos, de defensa y amparo nos señala la importancia la cual tiene una iglesia local. Esto lo hizo la iglesia primitiva. Entonces, nosotros como comunidad cristiana tenemos el llamado, hermanos, para vivir en amor, para vivir en ayuda unos con otros. En medio de la oposición, hermanos, Dios provee medios para proteger a sus hijos, para ayudar a sus siervos, a todos los que confían en Él. Hermanos, no estamos solos en las pruebas, no estamos solos en nuestras vidas. Dios está con nosotros y Él provee de una familia espiritual que está para nosotros y ayudarnos en tiempos de angustia. La vida cristiana, hermanos, no está extensa de oposición. Al igual que Saulo, enfrentamos momentos de persecución, intolerancia, indiferencia e incluso mucho rechazo aún por nuestras propias familias que dicen: ahora sos cristiano, ahora sos evangélico, ahora andás solo con los hermanos, ahora tu tiempo ha cambiado, ya no lo das a la familia, lo das a los cultos. Hermano, ese es el cambio radical que se debe de hacer en los cristianos. ¿Saben qué? Sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, sus intelectos deben de cambiar para Dios. Ya no vivimos para nosotros, y no estoy diciendo que sean nuestros enemigos nuestra familia, sino que con amor, con el amor de Dios y el amor de Cristo reflejado en la cruz del Calvario, debemos de llevar el evangelio a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros vecinos, a cada uno de los que nos encontremos y Dios nos permita instalar una plática con ellos. Debemos demostrar el amor de Dios. Debemos, hermanos, de poner nuestra confianza en Dios, que Él proveerá la protección y ayuda. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es: ¿estamos dispuestos nosotros a ser esos hermanos? ¿Estamos dispuestos nosotros a ser de ayuda para otros? ¿Estamos dispuestos nosotros a amar a aquellas personas que vienen a Cristo sin importar cuál ha sido su pasado? No importa qué oscuro sea su pasado, podemos amarles. Incluso dentro de la misma congregación, ¿podríamos nosotros amar a aquellos hermanos que son bien difíciles, que aún no han madurado, que creen tener siempre ellos la razón, que creen ellos tener autoridad, aún por tener algún privilegio dentro de la misma congregación? ¿Estamos dispuestos nosotros a amarles y demostrarles el amor de Cristo? La iglesia ha sido llamada para mostrar el amor del Señor, hermanos. Les animo a que juntos como congregación nos amemos, nos ayudemos y estemos los unos para los otros. Lo que hoy estamos haciendo entre iglesias hermanas. Hermanos, Mateo 7 al 12 dice lo siguiente: hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes mismos. Y los demás se refiere a tu prójimo. Entonces, este es un principio bíblico, hermanos, que nosotros debemos de poner en práctica. ¿Tienes tu prójimo a la par, a tu vecino, a tu familia? Haz con él lo que quieres que tú hagan con ti mismo, otras personas. Y si Dios lo dijo en su palabra, Él va a cumplirlo, porque su palabra dice que Dios honra a los que le honran, hermanos. Si nosotros ponemos primero la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, Dios a su debido tiempo nos va a honrar. Los versículos, hermanos, del 26 al 31 nos hablan lo siguiente: cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos. Pablo, viniendo de Damasco, porque los judíos los querían matar, entonces él llega a Jerusalén. Y él lo que quiso hacer naturalmente es juntarse con los de su misma fe. Llegar y tener un momento de coinonía, de aceptación, de
juntos sentarse y proclamar el Evangelio. Eso fue lo que él quiso hacer. Pero dice pero todos le tenían miedo. Claro, y es una lógica, hermanos. Dice que todos les tenían miedo. No creyeron que fuese un discípulo. No creyeron que fuese un discípulo. Dice el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraban y comían. Hermanos, en estos versículos nosotros podemos ver cómo los mismos discípulos de Jesús en Jerusalén tenían miedo. Cuando Saulo llegó, los discípulos no lo aceptaron inmediatamente. Ellos tenían miedo, ellos le temían. Recordaban su pasado como perseguidor de la iglesia. Tenían desconfianza, muestras de desconfianza. Y eso fue muy difícil para Pablo. Un cambio genuino en su vida es aquellos que han tenido que pasar un proceso doloroso y oscuro como la vida de Pablo. La iglesia de Jerusalén tenía dudas legítimas, hermanos, sobre si la conversión de Saulo había sido genuina. Juan 6:37 nos dice: el que va a venir a mí, no le echo fuera. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Saulo. Cuando Jesús se le apareció, él decidió inmediatamente en su corazón, por una voluntad divina del Señor, venir a Dios. Y lo que Dios es, que por su pasado de asesinato, transgresiones a su pueblo, incluso al mismo Jesús, Dios no lo rechazó. Lo que Jesús hizo fue, le abrió las puertas de su corazón y le dice: tú eres mi hijo, por quien he derramado la sangre en la cruz del Calvario. No lo juzgó, no lo trató como cualquier hombre, simplemente le dijo: tú eres mi hijo. Y si nosotros podemos ver, hermanos, y nos regresamos al versículo 15, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Dios había escogido a Saulo desde antes de la fundación del mundo, como nos ha escogido a nosotros, para ser un instrumento de su gracia. Y estoy completamente seguro, hermanos, de que como Dios escogió a Saulo, también nos ha escogido a nosotros, con un propósito maravilloso: llevar su palabra a cada rincón de esta comunidad, de esta ciudad, donde quiera que nos encontremos. Ese es nuestro mayor anhelo, hermanos. Luego, hermanos, de que hayan sido rechazados por los judíos cristianos en Jerusalén, entra en escena el gran Bernabé. ¿Quién era Bernabé, hermanos? Bernabé era un discípulo generoso, era un discípulo comprensivo, y era, dice que, lleno de gracia y misericordia. Este hombre se encargaba de andar con los hermanos. Era como algún tipo de diácono en la iglesia. Y dice que él consolaba a los que estaban recibiendo tristeza, ayudaba a los hermanos. Y en algunos conflictos de la iglesia primitiva que se presentaron, dice que él era un mediador entre ellos, demostrando que el amor de Cristo debe de prevalecer. Y eso fue lo que hizo este hombre. El gran Bernabé agarró a Saulo, lo trajo ante los discípulos en Jerusalén, y él les habló diciendo de cómo fue su conversión y cómo había Saulo conversado con Jesús, y él dando testimonio de la nueva vida en Cristo que Saulo tenía que hacer. Los versículos del 29 al 31, hermanos, nos dicen que después de que Saulo había sido aceptado con los hermanos, había estado con ellos dentro de la congregación, hubo un crecimiento y hubo una gran paz dentro de la iglesia, y la iglesia, dice, se multiplicaba en grande. Los versículos del 29 al 31 dicen lo siguiente: cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos. Dice, pero todos le tenían miedo, no creían, dice, que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, dice, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado,
y cómo en Damasco había hablado verdaderamente en el nombre de Jesús. El 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. El 30 dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y enviaron a Tarso. El 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortaleciéndose en el Espíritu Santo. Aún, hermanos, por la oposición que Saulo enfrentó, Dios le sigue usando en Jerusalén. Y dice que él predicaba, y todas las personas se quedaban asustadas por la fidelidad de Saulo y el apoyo de los discípulos que le dieron a este hombre. La iglesia primitiva experimentó paz y un crecimiento de los creyentes. A medida que el evangelio, hermanos, se predicaba, la iglesia se fortalecía y el mensaje de Cristo se extiende por todas estas regiones mencionadas. Aplicación, hermanos. Como iglesia, debemos aprender a aceptar que el poder de Dios está para cambiar la vida de los demás. No debemos juzgar por el pasado de alguien, hermanos, sino debemos de reconocer que Dios tiene el poder de cambiar incluso los corazones más endurecidos. El amor, la unidad y el apoyo mutuo debe de ser el enfoque de una iglesia local, hermanos. Nuestra iglesia local debe estar siempre velando por las necesidades espirituales y materiales de sus feligreses, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos, hermanos, a aceptar a los demás, independientemente de su pasado, nuevamente? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a trabajar juntos en el crecimiento del cuerpo de Cristo? Discipulando, ayudando, siendo conscientes y siendo pacientes con aquellos hermanos que aún forman en su vida no un carácter correcto de Cristo. ¿Estamos nosotros, hermanos, comprometidos con la obra del Señor? Respondámonos nosotros mismos. Concluyo, hermanos, por esta impresionante narrativa de la vida de Saulo. Se nos muestra, hermanos, el asombroso poder de Dios de cómo convierte al pecador en un hijo. Saulo, el perseguidor, se convierte en el predicador más valiente y su vida se convierte en un testimonio, hermanos. Nosotros vemos en este punto de Pablo una verdadera conversión. Que enfrentamos oposiciones en la vida. Sí, hermanos, vamos a enfrentar oposiciones. Pero debemos de confiar plenamente que Dios está con sus hijos. Dios está con nosotros, con todos aquellos que aman su verdad, que aman su palabra y que le buscan genuinamente de corazón. Edifiquémonos mutuamente unos a otros. Hermanos, si en esta mañana tenemos invitados, te invito a que reflexiones qué tipo de vida estás llevando. Porque si no tienes a Cristo, mi hermano, y hoy te toca partir con el Señor, tu fin será un amargo perpetuo. Y si eres un cristiano y un creyente, recuerda la vida de donde Dios te ha sacado. Y mira cómo Dios te ha puesto en alto. Dios te ha dado una salvación. Y debemos de caminar en esa gracia y poder de Dios junto para poder levantar la iglesia local, para poder consolar a los demás y podamos ser como ese Bernabé. Debemos seguir creciendo, hermanos, en unidad y en fe, juntos en armonía. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Padre. Gracias porque nos has hablado, Señor, a nuestros corazones. Gracias porque nos has permitido llevar tu mensaje, Señor. Y te ruego, Dios, que este mensaje cale en los corazones de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en nuestras disciplinas espirituales. Que es allí donde tú nos das el poder, la fortaleza para vencer, Señor, las tentaciones y nuestra propia carne, a Satanás, Señor, y el mundo.
Y podemos derribar cualquier argumento que se levante desde lo más profundo del infierno, Señor. Ayúdanos a ser constantes, Señor. Buscar tu presencia, amarte, Señor. Y demostrar ese amor genuino, Señor, a nuestros hermanos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos.